La CIA desclasificó ayer miles de documentos secretos sobre Chile de las distintas agencias del gobierno estadounidense, incluyendo cientos de documentos que la CIA se había negado a divulgar en agosto pasado. Hoy hablaremos de las actividades de la CIA en Chile que han incluido el financiamiento de políticos, militares, sindicalistas y la participación de esta agencia en el asesinato de un comandante en jefe del Ejército de Chile. Extraordinariamente incorruptible, digamos. Y en ese momento, cuando todo se movía hacia lograr dar vuelta a los militares, ¿te fijas? Y que rompieran las leyes chilenas, claramente él no lo iba a hacer. En octubre de 1970, el entonces comandante en jefe del ejército, René Schneider, no podía imaginar que las elecciones de un mes antes, el 4 de septiembre, serían a la postre para él una condena de muerte. Ese día, el 4 de septiembre del 70, en una reñida disputa, el candidato de la izquierda, Salvador Allende Gossens, quien por cuarta vez se presentaba a una elección presidencial, ganó con una mayoría relativa de votos de un 36,3%.
dejando tras de sí al representante de la derecha, Jorge Alessandri Rodríguez, y al demócrata cristiano, Radomiro Tomic. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante. Sin embargo, por esos años, aparte de sus fieles partidarios, pocos creían que el socialismo tuviera que ver con la democracia, sobre todo teniendo a la vista las experiencias de la Unión Soviética y Cuba. Y especialmente para el gobierno de Richard Nixon, era inaceptable ver transformarse a Chile en un estado socialista. He was at his desk and I sat, I guess, to his left and Henry to his right on either side of the desk, and he launched into a 5 or 6 minute disquisition on how he was going to smash Allende. He kept pounding his fist into his hand, called him an SOB, and I think also a bastard. He said, that SOB, that SOB. Eso era apenas un anticipo de lo que será nuestro programa de hoy, dedicado a la CIA, la agencia de espionaje del gobierno norteamericano. Esta noche veremos que la CIA ha estado involucrada de manera determinante en los asuntos internos de Chile y en muchos de los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia reciente. Veremos que participó en el asesinato del general Schneider, en los intentos para desestabilizar al gobierno del presidente Allende, en la asesoría al aparato represor del gobierno militar y en pagos al propio jefe de la policía secreta chilena, el general Manuel Contreras. Hemos recopilado antecedentes, entrevistado a los encargados de procesar los documentos desclasificados de la CIA y leído decenas de informes y libros publicados en Estados Unidos sobre las increíbles operaciones clandestinas de esta agencia norteamericana. Nosotros creíamos que éramos independientes y autónomos, pero ahora sabemos que desde Washington se manejó la estrategia y la táctica de nuestra realidad política. Respetables instituciones y muchos prohombres fueron simples, voluntarias y generalmente pagadas marionetas en manos extranjeras. Con Felipe Gertzen, Cristóbal Valenzuela y Claudio Fariña hemos reconstruido una historia tremenda e iluminadora, que especialmente ustedes, jóvenes chilenos, que no vivieron esos años de plomo, esos años de confrontación y de división nacional, deben conocer. Viajaremos a Washington y a La Habana para saber cómo opera la CIA y desenredaremos también la madeja, la trama secreta de la intervención estadounidense en Chile. Con la bomba atómica, Estados Unidos termina la Segunda Guerra, pero a la vez decide algo a lo que se había resistido fuertemente hasta pocos años antes: ser la superpotencia económica y militar de las democracias liberales del mundo. Habían derrotado inapelablemente a los fascismos de Alemania, Italia y Japón, pero el enemigo cambió radicalmente. Joseph Stalin pretendía exportar la revolución soviética después de haber ayudado a acabar con Hitler. El mundo entró a lo que fue la más mundial de las confrontaciones, la Guerra Fría. Las redes extendidas por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética no dejaron libre ningún margen del planeta. La CIA, Central Intelligence Agency, nació en 1947 como parte de la nueva concepción de la política exterior estadounidense, que ahora debía preocuparse permanentemente del mundo para no dejar que el comunismo se expandiera. Gran parte del trabajo de la CIA consiste en análisis, ¿no? Uno se piensa siempre en el agente enmascarado, tipo James Bond, que viaja para acá y para allá comprando. Esa es una parte, un porcentaje pequeño, será más de un 20% de la actividad de la CIA. Considerando una existencia de alrededor de medio siglo, ¿qué queda en el balance?
si queda en el balance las intervenciones políticas o las intervenciones que violaban la ley internacional y la ley nacional norteamericana. La agencia norteamericana estaba formada por miles de espías, informantes y analistas que fundamentalmente debían proporcionarle al gobierno datos para no perder ninguna de las batallas indirectas que planteó la Guerra Fría. La CIA pasa a ser realmente una agencia que tiene su propia lógica, incluso frente, por ejemplo, al Departamento de Estado, que está a cargo de la parte política diplomática o diplomático-político, ¿no? La CIA, no digo que tiene una autonomía completa, porque en realidad en Estados Unidos, que es al fin y al cabo un sistema democrático, hay distintas formas de control, pero en el fondo la CIA tiene manga ancha. Esa fue una característica durante la Guerra Fría, no solo de la CIA, sino también de su contraparte soviética, que el fin justificaba los medios, y nosotros vimos ese espíritu que se mantuvo hasta la década del 80. La simplificación del mundo en amigos y enemigos no permitía la sutileza de tolerar regímenes nacionalistas de discursos anti-norteamericanos, como el de Jacobo Arbenz en la Guatemala de 1954. Así comienza el creciente protagonismo de esa agencia en esta región del mundo, y continuó con el apoyo a las salidas forzadas del presidente dominicano Juan Bosch en los 60 y del presidente de El Salvador, Napoleón Duarte, en 1972. Hay una elección donde el candidato a presidente es Napoleón Duarte y el candidato a vicepresidente en la misma lista es Guillermo Ungo, ¿no? Estados Unidos desconoce el triunfo de Napoleón Duarte en alianza con los militares salvadoreños, y años después Napoleón Duarte va a ser el jefe del gobierno y Guillermo Ungo el jefe de la guerrilla. O sea, eso muestra la locura desquiciada de este aparato militar y diplomático de Estados Unidos, típicamente en el caso de El Salvador, que transforma a dos miembros, un demócrata cristiano y un socialdemócrata, de una misma lista, candidato a presidente y vicepresidente, el año 72, en enemigos irreconciliables que llegan a ocupar el jefe de posición de jefe de gobierno, la posición de jefe de gobierno, y el líder de la guerrilla. Estados Unidos no solo tuvo en la CIA un modo claro de intervenir. Durante esos años, muchas generaciones de oficiales latinoamericanos fueron a formarse a ese país bajo una nueva teoría militar. Paralelamente, las Fuerzas Armadas norteamericanas habían formulado la Doctrina de Seguridad Nacional, que en resumidas cuentas planteaba que el enemigo número uno al que se debían enfrentar los cuerpos militares era la infiltración del comunismo en el tejido social de los países. Muchas generaciones de oficiales latinoamericanos en los años 50 se formaron al amparo de estas ideas que dejaron de ser teoría el 1 de enero de 1959. La revolución de Fidel Castro había llegado al poder. La amenaza del comunismo en América Latina era algo real. Se cometieron crímenes, se cometieron asesinatos, se violó la ley internacional y se violó la ley norteamericana. Incluso muchos de los torturadores latinoamericanos aprendieron a torturar en escuelas especialmente preparadas al efecto por instructores norteamericanos. Estados Unidos tiene mucha, pero mucha responsabilidad, tanto por la vía de la CIA como por la vía de políticas diplomáticas absolutamente desconocedoras de la complejidad de los problemas, simplificadoras en términos este-oeste, Guerra Fría, y que fueron al final absolutamente contraproducentes, ¿no es cierto?, y que significaron, por ejemplo, en el Cono Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, amparar explícita o implícitamente las graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en estos países. Toda gran potencia tiene una visión simplista acerca de la realidad de los países pequeños. Además, es más fácil ser sutil cuando no se tiene que actuar. En cambio, cuando se está, como Estados Unidos, que asumió como un liderazgo occidental, tenía que tomar decisiones, la decisión implica simplificar el cuadro de la realidad. La CIA cambió bastante después de la caída de Richard Nixon y el posterior triunfo de Jimmy Carter y su ofensiva por los derechos humanos. Pero no por eso se dejó de actuar en otros niveles. Finalmente vino el derrumbe del sistema soviético. Ni la CIA ni ninguna agencia occidental previó estos sucesos. El presidente George Bush, antiguo director de la CIA, fue, tal como millones de personas, un telespectador de lo que ocurría en noviembre de 1989 en Berlín. Ni lo instigó, ni tampoco lo vislumbró. Así, de un día para otro, se vieron sorprendidos como los vencedores de la Guerra Fría. No hay ninguna evidencia, ninguna, que la CIA haya sido determinante ni para preservar libertades en ninguna parte del mundo, no para fortalecer la democracia y menos para ganar la Guerra Fría. Por de pronto, la CIA sigue viva con unos 16.000 agentes, a pesar de los recortes presupuestarios. No sabemos qué giros tendría que dar el mundo para que volvieran a usar, como alguna vez lo hicieron, toda la extensión y fuerza de sus tentáculos.
pero sin duda es aún una poderosa burocracia que lucha por sobrevivir, a pesar de que se acabó la confrontación para la que fue creada. Estados Unidos sigue teniendo un temible conjunto de enemigos, a los cuales no se les puede dar tregua. ¿Cuánto tiempo pasará para saber realmente en qué está hoy la CIA? Un país que desde hace 40 años ha estado en el centro de las actividades conspirativas de la CIA ha sido Cuba. Y en más de una oportunidad, el Servicio de Inteligencia estadounidense ha intentado asesinar al dictador cubano Fidel Castro sin lograrlo, obviamente. Incluso en cierta ocasión recurrió a los servicios de una ex amante de Fidel, quien intentó envenenarlo. Y justamente aquí, en La Habana, en Cuba, vive uno de los principales desertores norteamericanos de la CIA, un personaje ya legendario. Su nombre, Philip H. Philip arrienda al gobierno una oficina en un rascacielos materialmente degradado, como la mayoría de las construcciones de una empobrecida La Habana. En el cuarto piso instaló una oficina de turismo vía internet. Tiene 65 años, es más bien bajo y parece estar siempre alerta. Fue reclutado por la CIA cuando terminaba sus estudios de leyes en la Florida. Fue agente en Quito, Montevideo y México, hasta que decidió abandonar el trabajo y escribir un libro sobre las actividades clandestinas de su anterior empleadora. Hay varias maneras de reclutar. Primero hay que conocer a la gente. Y se hace a través de cualquier cosa, de tenis, de golf, de pesca. Y ahí se va conociendo y cultivando a gente de interés. ¿Es usual pagarle a esas personas o no? A todos. ¿A todos se les paga? Sí. Una de las principales misiones de la CIA en el mundo durante las décadas más álgidas de la Guerra Fría fue la penetración en los medios periodísticos. Lamentablemente, la profesión del periodismo fue una de las profesiones más penetradas por la CIA. No hubo ni un país en la América Latina que yo me acuerdo donde la CIA no tenía sus media operations, o sea, operaciones en los medios de comunicaciones. Mayormente en este tiempo, los años 60, era la prensa impresa, porque era antes de la televisión. Hubo radio también, pero lo que era más importante de nada era los medios de prensa impresa. Y nosotros pudimos colocar los artículos nuestros en cualquier institución, cualquier revista, cualquier diario. Tuvimos todos cubiertos. Philip dice que en general no era política de la CIA que los agentes norteamericanos se involucraran en asesinatos. Podían proveer armas, equipamiento, dinero, pero no participaba directamente en los atentados. En la década de los 60, João Goulart inició en Brasil una administración que no fue del agrado norteamericano. Una serie de manifestaciones públicas, huelgas y paros pronto tornaron la situación insostenible para el presidente, que fue finalmente derrocado por los militares. El fin fue de hacer aparecer a un país ingobernable. Eso pasó en Brasil a través de demostraciones masivas de mujeres con sus latas y cosas en la calle, organizaciones religiosas de estudiantes y sindicales, y huelgas y paros. Y lo mismo pasó en Chile después. Estas son las operaciones que preparan el terreno de un golpe de Estado. El contacto directo con la realidad latinoamericana empezó a cambiar la mentalidad y la ideología de Philip H. Dice que vio a su país comprometido con los sectores más retrógrados. Y ya en la década de los 70 decidió denunciar las actividades de la CIA y apoyar a los grupos de izquierda que buscaban cambios revolucionarios en el continente americano. Han pasado 2 años y hoy Philip H. no tiene ningún problema para visitar, vender sus libros y dictar conferencias en los Estados Unidos. El mundo ha cambiado. Algunos lo consideran todavía un traidor, otros un héroe. Él dice que simplemente cumplió con su conciencia.
La vida curiosa, apasionante, aventurera de Philippe Eychi, un agente de la CIA que desertó, lo contó todo y optó por plegarse a los movimientos revolucionarios y vivir finalmente en Cuba, donde ahora opera como un pequeño capitalista. Pero en este momento volveremos a Chile. Cristóbal Valenzuela nos revelará las dimensiones que tuvo la intervención de la CIA en las elecciones presidenciales de 1964 y 1970. Según la CIA, ya en 1958 el gobierno norteamericano, en plena Guerra Fría, vio con preocupación cómo Salvador Allende se acercó peligrosamente a la toma democrática del poder. En ese año el candidato de la izquierda llegó en segundo lugar, con solo un 3,3% menos de votos que el representante de la derecha, Jorge Alessandri. En pleno gobierno de Alessandri, cuando Estados Unidos vio aproximarse la elección de 1964, decidió preparar un plan para intervenir electoralmente en nuestro país a través de un fuerte apoyo monetario en la campaña de Eduardo Frei Montalva. Que se dice que llegaron recursos después de una comisión en el Senado de Estados Unidos, donde efectivamente se hizo una investigación seria a fondo y se comprobó que se habrían derivado recursos para la campaña, no solo en el caso de Eduardo Frei, sino que también en campañas anteriores y para otras gentes. Pero la verdad es que yo siempre, de acuerdo con los antecedentes que tuvo el propio Eduardo Frei Montalva, era que jamás en los comandos de la campaña del partido esos recursos habían sido recibidos. Según los archivos desclasificados de la CIA, esta iniciativa comenzó en el año 62, cuando un grupo especial del gobierno americano, el Panel 5412, aprobó $50.000 para la democracia cristiana y luego 180.000 más para la campaña de Eduardo Frei Montalva. Al acercarse la elección de 1964, según la CIA, la agencia había entregado cerca de $3 millones a la campaña de Frei, lo que en la práctica significó más de la mitad de su financiamiento total. En Chile, los ciudadanos creían que no había interferencia extranjera. Al parecer, estos recursos, si los hubo, se entregaron a grupos en Chile que decían apoyar la campaña de Eduardo Frei. Pero que esos recursos hayan llegado a la gente que conducía el financiamiento de la campaña de Frei no es así, y Frei siempre lo desmintió. En 1975, un comité del Senado norteamericano, presidido por el demócrata Frank Church, encabezó una extensa investigación en la que se indagaba sobre las acciones encubiertas de la CIA en varios países del mundo. Un capítulo importante ocupó Chile. Según el informe Church, la CIA evaluó positivamente su accionar en nuestro país entre el 62 y el 64, incluido el amplio apoyo monetario a la campaña de Frei Montalva. Asistencia que, sin embargo, aclara, el candidato de C no habría sido informado. Evaluación positiva para la CIA, no solo porque Frei ganó con un 57% de los sufragios, sino también porque se había logrado algo más importante: impedir que un marxista como Salvador Allende llegara a la moneda. La Guerra Fría era un fenómeno que muy fuerte, bastante ignorado en Chile. Y entonces la campaña de Frei versus Allende del 64 estuvo muy ayudada por Estados Unidos, no cabe duda, porque aquí se jugaba un poco el destino de América del Sur después de la Revolución Cubana. Y es por eso que se ha hablado mucho de recursos que llegaron de Estados Unidos a apoyar a Frei. Yo creo que los hubo en la prensa, los hubo en muchos medios. Allende también los tuvo, no cabe duda. Esta fue una campaña internacional. Era plena Guerra Fría y el mundo estaba dividido entre comunistas y capitalistas, entre buenos y malos, dependiendo por supuesto del lugar del bando en que se encontraba uno. En 1967 llegó desde Washington un nuevo embajador, Edward Corry, a ocupar las dependencias diplomáticas de Estados Unidos en Santiago. Él no tenía gran experiencia en estas materias y además creía saber mucho sobre Chile. Pronto su impulsivo temperamento chocó con las posiciones oficiales del gobierno chileno y especialmente con el entonces canciller Gabriel Valdés Subercaseaux. Bueno, el embajador Corry era muy difícil
era muy prepotente, gritón, mal educado, de modo que mis relaciones con él eran malas. Cuando llegaron los invitados especiales a la transferencia al mando de Frei Allende, en el aeropuerto me preguntan ¿quién me parece la actitud? Unos periodistas extranjeros, la actitud del señor Corry. Y yo ahí se me salió a decir lo que natura, no, el embajador Corry le pasa lo que natura no da, diplomacia no presta. Me diciendo, miren, nació tonto y muy diplomático que sea, no sirve. En 1967, un nuevo comité norteamericano, el 303, aprueba $30.000 de apoyo al Partido Radical. Y un año más tarde, el 68, aprueban $350.000 de ayuda a 12 candidatos anti-allendistas seleccionados por la embajada de Corry, 10 de los cuales ganaron en la elección del 69. En octubre del 69, el último año de Frei Montalva en el poder, se produce el Tacnazo, un fallido intento de amotinamiento encabezado por el general Roberto Dio Marambio, guiado aparentemente por mejoras profesionales para el ejército. El golpecillo de Dio fue rápidamente controlado, pero dejó una profunda herida en el ejército, hasta ese minuto una institución apartada de la deliberación pública y asonadas de ruidos de sables. A raíz del Tacnazo, Dio fue procesado y el entonces comandante en jefe fue reemplazado por el general René Schneider Cheró. Mientras, en la embajada de Estados Unidos hubo poca inquietud por el movimiento de Dio, debido en gran parte a la cercanía con cientos de oficiales chilenos que habían pasado ya por el adoctrinamiento anticomunista de la Escuela de las Américas en Panamá. En tanto, el embajador Corry sobrevaloraba las posibilidades de éxito de Jorge Alessandri para las elecciones del 70, y el gobierno norteamericano no sintió a Allende como una amenaza real en esos comicios. La CIA casi no intervino. Y el presidente Frei me dice, mira, he recibido anoche en mi casa al embajador Corry, quien me ha mostrado una encuesta nacional hecha por los americanos que le dan el triunfo a Alessandri. Y agrega, tú sabes que los americanos hacen encuestas infalibles. En realidad habían hecho encuestas antes políticas muy bien hechas, mucha plata. De modo que esta va a ganar Alessandri. Influido por los informes de Edward Corry y evaluaciones de funcionarios del Departamento de Estado que no conocían bien la realidad chilena, la CIA no apoyó decididamente a ninguno de los candidatos opositores a Allende, ni al demócrata cristiano, ni al derechista Jorge Alessandri, pese a que este recibió para su campaña $350.000 de la ITT, empresa telefónica norteamericana que tenía fuertes inversiones en nuestro país. Supe después en Estados Unidos que eso había sido un ataque, había producido un ataque de rabia enorme al embajador. Porque el embajador la noche del sábado anterior al 4 había enviado este cable directo al señor Nixon y al señor Kissinger, directo, que estaban muy ansiosos en que perdiera Allende y por lo tanto quedaron muy contentos que su embajador en Chile les dijera que ganaba Alessandri. La pifia diplomática del señor Corry fue estruendosa. Según los archivos de la CIA, la estrategia de la agencia en la campaña del 70 fue la guerra sucia de la propaganda. Las posiciones que especialmente Corry sostenían eran muy críticas del gobierno del presidente Frei y muy con actitudes, yo diría, intervencionistas que nosotros rechazamos del modo más categórico. Esperaban de nosotros actitudes represivas o inadecuadas, poco democráticas respecto de la alternativa de izquierda que veían venir en el país, no cabe duda. ¿Acostumbraba a involucrarse la CIA directamente en asesinatos políticos de personas y dirigentes considerados enemigos de los Estados Unidos? En un momento conoceremos cuál fue la participación de la CIA en el asesinato del general Schneider. Sabremos también cómo la CIA trató de comprar a los parlamentarios de la democracia cristiana para que no votaran por Allende en el Congreso Pleno. Y les presentaremos al coronel Paul Weimer, el agregado militar norteamericano, que pasó dinero y armas
a 2 altos oficiales chilenos en servicio activo para que provocaran un golpe de Estado en 1970. Hace 30 años, en esta esquina, ocurrió uno de los 3 magnicidios que conoce nuestra historia patria. En el siglo pasado le tocó el turno a Manuel Rodríguez y Diego Portales. 30 años atrás aquí murió René Schneider, el entonces comandante en jefe del ejército chileno. Un crimen absurdo y tal vez el primero que marcaron definitivamente los siguientes 20 años de nuestra historia nacional. René Schneider Cheró tenía 55 años cuando murió. Desde el 24 de octubre del 69 ocupaba el cargo de comandante en jefe del ejército chileno. Para sus camaradas, Schneider encarnaba lo mejor de las tradiciones militares de la época: lealtad, valor, inteligencia, honor y apego a la Constitución. Venían las elecciones y el que fuera elegido presidente, de acuerdo con todo lo establecido en la Constitución, iba a hacerlo por voluntad de la ciudadanía. Y entonces ahí fue cuando, apegado al aspecto constitucional, el general Schneider dijo que debía cumplirse con lo que estaba establecido, y así se jugaron las cosas. Según reveló la CIA, hubo 2 planes de acción para que Allende no asumiera: el Track 1 y el Track 2. El primero tenía como fin provocar el pánico económico, cortando los créditos a Chile y provocar las quiebras de bancos y empresas. También inducir a la fuga planificada de capitales, algo que Allende advertía a sus partidarios antes de asumir. A partir del resultado de la elección, vale decir después del 4 de septiembre, los problemas económicos se han agudizado. La derecha desesperada ha tratado de crear un clima de caos, y este clima indiscutiblemente acentúa el proceso que ya vivíamos. Cada 15 días se devalúa el escudo y se alza el valor del dólar. En estas circunstancias ustedes comprenden lo difícil que va a ser para nosotros restañar las heridas que intencionalmente se han hecho, o el sabotaje que se ha hecho después de la elección. El Track 2 de la CIA consistía simplemente en instigar un golpe de Estado por parte de los militares chilenos antes del 24 de octubre del 70, fecha en que el Congreso debía ratificar a Allende. Que entre julio y octubre habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Y saludé con agrado la presencia de los turistas, de los periodistas, de los intelectuales, de los artistas, o toda aquella gente que venía con un propósito honesto. Pero al mismo tiempo dije que seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. También destaqué que me habían entregado de fuentes oficiales la cifra de 30 cubanos contrarrevolucionarios, gusanos, que habían ingresado a Chile. Según la agencia, la CIA trabajaba con la posibilidad de concretar el golpe con 3 grupos. El primero, el del retirado general Roberto Dió. El segundo, el del general activo Camilo Valenzuela, jefe de la guarnición militar de Santiago y quinta antigüedad del ejército, y un tercer comando, descartado tempranamente por la CIA por sus inclinaciones extremistas: Patria y Libertad, liderada por esos años por el entonces joven abogado Pablo Rodríguez, según lo sospechaba ya en los 70 el embajador Corry, mientras desempeñaba sus funciones diplomáticas en Chile. Mientras en Chile se discutía sobre cuál iba a ser la votación del Congreso Pleno, en Estados Unidos el presidente Nixon estaba convencido de que debía impedir a cualquier costo la asunción de Allende. El 15 de septiembre se reúne en la Casa Blanca con su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y el director de la CIA.
En este memorándum secreto del entonces director de la CIA, Richard Helms, se señala taxativamente que aunque haya solo una entre 10 posibilidades de salvar a Chile del comunismo, se debe actuar. Y para ello se pueden gastar hasta 10 millones de dólares. Se agrega que hay que hacer gritar a la economía chilena y tener un plan operativo en menos de 48 horas. La operación del golpe militar fue encargada a 4 agentes que llegaron especialmente y no tomaron contacto con la embajada. Edward Corry, que oficialmente no sabía de la tentativa golpista, al menos la sospechaba. Viajó a Washington para reunirse con el presidente Nixon y recomendar otras vías de acción frente a Allende. He ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. So they were leaning on me to put pressure on Frey and to put pressure on the military, which I avoided doing. The pressure on the military to do what? To intervene, to have a coup. To, in effect, stop Allende from being president. Nixon y Kissinger no le hicieron caso y siguieron adelante con su idea del golpe. Entre el 5 y el 20 de octubre, la CIA tuvo numerosos contactos con golpistas militares chilenos. Vio, exigió armas, gas lacrimógeno y un seguro de vida para sí mismo si algo fallaba. El informe Church agrega que muchos consejeros de la CIA pensaban que Vio era un desequilibrado y su intento de golpe, el cual se iniciaba con el secuestro del general Schneider, iba destinado al fracaso. Pero estos contactos continuaron. Ganó Allende entonces, a los pocos días ya, yo como ministro de Relaciones supe que Kissinger, el hombre fuerte, Consejo de Seguridad, en Chicago se juntó con los periodistas y le dije, vamos a impedir que Allende asuma. Y hubo una reunión que está escrita donde Nixon dice, Allende no va a subir. Y en ese momento todo lo que pasa, no digo que fuera obra de Estados Unidos, pero no se habría podido hacer sin Estados Unidos. El informe Church asegura que el último encuentro entre Vio y su agente de la CIA fue el 18 de octubre. Este le informó que Estados Unidos prefería que no actuara todavía, pero que siguiera preparando su asonada. En el fondo, la CIA prefería al general Camilo Valenzuela y su gente para dar el golpe. Según el cable 568 de la estación en Santiago de la CIA, Vio le informó a la agencia que igual continuaría adelante y que el golpe sería el 22 de octubre y el primer paso sería el secuestro de Schneider. Según la CIA, un canal de comunicación de emergencia fue mantenido con Vio. Nada se hizo para detenerlo. No sé cuáles han sido las intenciones del organismo de la CIA en este caso, al contactarlo con él, pero indudablemente que a él se le veía como un líder el cual podía conducir las acciones tendientes a evitar un descalabro a nivel nacional, con la asunción en este caso del presidente Allende. El general Vio fue el que planificó esto y representa el principal responsable de la muerte de mi papá, digamos, literalmente. Pese a que la CIA confiaba más en el general Valenzuela que en Vio, tenían sospechas razonables de que ambos hombres trabajaban juntos. El general Schneider, que era amigo personal de Valenzuela, en agosto había sido advertido que un general cercano a él preparaba un golpe, pero nunca sospechó de Valenzuela. Era amigo de Schneider, muy amigo. Yo en muchas oportunidades lo vi almorzando. Yo fíjese que la actitud de Camilo no me la puedo explicar, fíjese, porque eran tan amigos, yo no sé. El 19 de octubre, el general Camilo Valenzuela dio una cena en honor a Schneider en la casa de los comandantes en jefe en Avenida Presidente Errázuriz. Valenzuela dio aviso al grupo de Vio para que a la salida lo secuestraran. Sin embargo, el comando no se percató de que el general Schneider se fue en su auto particular y no en el de la comandancia en jefe, y lo perdieron. Un
segundo intento de secuestro fue realizado el 20 de octubre a la salida del Ministerio de Defensa, pero los plagiadores perdieron el rastro del auto del comandante en jefe. Según el agregado militar de Estados Unidos en Chile, el coronel Paul Weimer, él fue autorizado en esos días para entregar $50.000 al general Camilo Valenzuela y 50.000 más a un almirante que también complotaba en el intento de secuestro y golpe. Queremos conocer a la persona que fuera una pieza clave en la retorcida conjura que terminó con la vida de un comandante en jefe del ejército chileno. Y para eso viajamos hacia Leesburg, en el estado de Maryland. Un anciano coronel Paul Weimer, quien fuera agregado militar de Estados Unidos en Chile entre 1967 y 1971, nos recibe en su hogar. Su aprensiva mujer le ha pedido que no hable con nosotros porque puede resultar peligroso. Él aconsejó que se trabajara con el general Camilo Valenzuela y que se descartara al general Vió porque no tenía cerebro. Abundan los recuerdos y las fotos de amigos y conocidos chilenos. Entre las antiguas imágenes descubrimos al joven teniente de ejército Ricardo Isurieta, actual comandante en jefe del ejército chileno. Weimer solo quiere farfullar sobre lo bien que se lo pasó en Chile y evocar a sus camaradas de la Escuela de Caballería de Quillota. Pero finalmente, entre vacilaciones, confirma que fue él quien se encargó de recibir en octubre de 1970 las valijas diplomáticas que contenían las metralletas y las granadas lacrimógenas que serían usadas para secuestrar al general Schneider y desatar con ello un golpe de Estado. You know, everybody gets mixed up in things. It was probably a good idea. You got some very good information. I admire how well you have consolidated these things. En sus botas de equitación, Weimer guardó los $250.000 que envió la CIA para los complotados chilenos. Entregó 50.000 a un almirante y otros 50.000 al general Camilo Valenzuela. Al fracasar la misión golpista, Weimer exigió la devolución del dinero. How much money was that? I don't know. I didn't count it. I got you that was in there. La mujer de Weimer, que no se dejó grabar, logra finalmente que un hijo radicado en California lo llame por teléfono y le obligue a despedirme. Algo incómodo, me dice que él ya ha contado la historia y que no se puede descartar que venga algún loco desde Chile e intente asesinarlo. Ha ocurrido antes, ¿no? Señala recordando un atentado acaecido en Washington. What kind of trouble can be? Well, I've had from the bomb with the lid. Yeah. And you think you are afraid that a thing like that could happen to you? Oh, so why not? It happened to Pop Frats, didn't it? En Leesburg sopla el viento y al coronel Weimer ya nadie le escribe desde Chile. Según el coronel Paul Weimer, la CIA finalmente entregó las armas al general Camilo Valenzuela a las 2 de la madrugada del día 22 de octubre. Armas, curiosamente, esterilizadas, tal como las habían pedido los soldados chilenos. And dozen gas masks and tear gas to the various officers in the Army, Navy, and Air Force. De modo que se intentó con métodos brutales, inaceptables, que un país por valija diplomática manda ametralladora a unos oficiales de ejército a través de la embajada es algo realmente inaudito entre países civilizados. A las 7 de la mañana de ese mismo día, según la CIA, actuando de manera independiente, Vió y su gente intentaron el secuestro del general Schneider. El general Schneider salió de su casa poco después de las 8 en dirección al Ministerio de Defensa. Esto fue extraordinariamente mal planeado, vergonzosamente planeado. Cuando el Mercedes-Benz llegaba a Américo Vespucio, se le cruzó un Dodge en que viajaba Juan Dávila Bastarrica. El conductor del vehículo oficial viró hacia el lado sur de Martín de Zamora y continuó, en ese sentido, perseguido por otros 2 vehículos y el Dodge, quienes posteriormente le cerraron el paso.
llega el auto del comandante en jefe, lo rodean un montón de autos, se acerca una persona que no venía en auto, que estaba esperando allí, que era un señor de apellido Melgoza, que era un tipo, yo creo que a sueldo, no sé, y era el profesional ahí, ¿no? El profesional del tema, el profesional de este tipo de cosas, ¿no? En ese instante, Jaime Melgoza Garay se aproxima por un costado del Mercedes-Benz, portando una pistola Colt 45, junto con otros 2 individuos. Uno de los cuales portaba un combo con el cual destrozó los vidrios de la puerta trasera de ese lado. Cuando mi papá se ve rodeado, él saca su pistola y alcanza a disparar una vez, y este señor Melgoza le dispara a la mano y lo desarma. Le dispara por el lado izquierdo del auto. A continuación, Melgoza Garay disparó un tiro que hirió al general en la mano, e inmediatamente los 3 participantes, de pie y situados frente a la ventanilla trasera, dispararon repetidas veces sus revólveres hacia el interior del automóvil, impactando 2 proyectiles en la espalda del general, los que provocaron su posterior fallecimiento. En esa época la defensa argumentó que nunca hubo la intención de asesinar a su padre. Yo creo que es injustificable, digamos, porque intentar secuestrar al comandante jefe del ejército y pretender que él no se va a defender es una tontera, ¿no? Y sobre todo hacerlo de manera tan ridícula, ¿no? O sea, con gente inexperta. De resultar el secuestro, los plagiadores culparían a la extrema izquierda y allanarían varias poblaciones periféricas de la capital. En la mente de los secuestradores se producirían enfrentamientos armados con grupos de izquierda y habría caos general. La sangre derramada y los muertos y el desgobierno obligarían, según la CIA, BIO y los secuestradores, a justificar la toma del poder por las Fuerzas Armadas. Nada de eso ocurrió. Bueno, no alcanzó a haber un secuestro. Fue un crimen del primer momento. O sea, el primer momento, para nosotros, para mí, ha sido el hecho que más me ha marcado en la vida, ¿no? O sea, es algo determinante. Y yo siento que a toda nuestra familia, es algo que marca mucho, ¿no? O sea, marca mucho cuando un padre muere a balazos, ¿no? De una manera tan violenta, ¿no? Es algo que no se puede olvidar, ¿no? El sino mío, del que estoy inmensamente orgulloso, es que fui amigo de 2 comandantes en jefe. Bueno, que fueron posteriormente, bueno, primero Schneider y después sacrificados. General, ¿qué impresión le causa a usted que compañeros de fila de armas hayan planificado la muerte de Schneider? Horrendo. Una deslealtad sin nombre y una deslealtad con signo de muerte. El primer fallo de la justicia militar condenó a 15 años a Roberto Bío y a penas que iban entre los 10 y 3 años de presidio por los cargos de secuestro con daño grave a los demás instigadores. Entre los prófugos se contaban el ahora único detenido y acusado por la muerte del general Carlos Prat en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, además de los hermanos Diego y Julio Izquierdo y Juan Luis Bulnes Cerda, los que luego del plagio y asesinato de Schneider huyeron aparentemente a Paraguay. Tras el golpe militar, el año 78, ellos volvieron y el proceso fue reabierto. La justicia yo diría que fue casi un chiste, ¿no? Porque la justicia determinó que esto había sido un intento de secuestro con daño grave, lo cual generó que los principales culpables, o sea, las personas que dispararon, fueron condenados a 2 años de cárcel, ¿no? Arturo Marshall,
ex mayor del ejército y campeón de tiro, lugarteniente de Roberto Bió Marambio, se atrinchera en su casa escondite de la calle Donatello 1445 y se rinde más tarde al no poder resistir los gases lacrimógenos. Jaime Melgoza, uno de los acusados de disparar contra el general Schneider. La CIA, involucrada desde un comienzo con sus secuestradores, reconoció que tras el crimen de Schneider, uno de los hombres del grupo de Bió pidió ayuda económica y se le entregaron $35.000 por razones humanitarias y para poder seguir planificando la derrota de Allende. René Schneider murió el 25 de octubre de 1970, 3 días después de su secuestro y un día después de que el Congreso Pleno ratificara a Salvador Allende como presidente. En el funeral de Schneider estuvieron juntos Frei Montalva y el nuevo presidente, junto al nuevo comandante en jefe Carlos Prats. Entre septiembre y octubre del año 70, hubo muchos contactos de agentes de la CIA con oficiales del ejército chileno para intentar dar un golpe. Al interior de las filas, ¿se conocían estos rumores? ¿Se sabían de estos contactos? Sí, sí se sabía de esas cosas, pero la verdad es que no se pensaba que podía terminar esto con un asesinato. La mayoría está con la Constitución, ¿no? La mayoría está... Respetar el triunfo de Allende. Por supuesto, y la prueba es que seguimos algún tiempo, pues, como ejército y Allende como presidente. El intento de golpe no había logrado romper la conducta histórica de respeto al poder civil de las Fuerzas Armadas. Una de las últimas reflexiones que sin duda rondaron en la mente de Schneider, tal como lo escribió camino al trabajo esa mañana del 22 de octubre, día de su secuestro, fue disponer de los comandos de área jurisdiccional de seguridad interior del ejército ante un eventual estallido de insurgencia. El resto, en la nota, son manchas de sangre. Un mes antes de su muerte, René Schneider se reunió en la Academia de Guerra con su cuerpo de generales. Les dijo que estaba consciente de que las Fuerzas Armadas estaban siendo requeridas para apoyar políticamente a Alessandri o a Allende. En sus apuntes dejó constancia de cuál era su postura y la que debía tener el ejército. Escribió: ¿cuál es nuestra actitud? La única, legal. Otras nos dividen, nos echan contra el pueblo. El presidente Nixon intentó, como hemos visto, fórmulas extremas que no excluían el crimen para impedir que Allende llegara al poder en Chile. Todo fue inútil, pero la Casa Blanca no se quedó tranquila. La CIA perseveraría desde entonces en una colosal campaña para acabar con el experimento socialista en Chile. En un instante, las acciones encubiertas de la CIA contra un gobierno chileno. Mientras en Chile sus partidarios festejaban la llegada de Allende a la moneda, entre los principales inquilinos de esta poderosa casa de Washington abundaban los rostros sombríos. Algunos, como el presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad Henry Kissinger, pensaban que se había instalado otra cabeza de playa del comunismo en el patio trasero del imperio. Y apenas 2 semanas después de haber asumido el poder Allende en Chile, la Casa Blanca aprobó un programa de acción encubierta en nuestro país
por $725.000. Aparentemente nada podía detener el flujo de dinero norteamericano hacia la oposición en Chile. Tal vez, si se hubieran conocido entonces las evidencias de la participación de la CIA en el atentado contra el general Schneider, la situación habría sido diversa. Pero nada se supo entonces, y la Casa Blanca continuó su campaña para apoyar a las fuerzas anti-allendistas y para hacer gritar la economía chilena. Nixon no dejaría dudas al respecto. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. En Viña del Mar, un todavía confiado Salvador Allende hablaba con Regis Debray respecto a sus relaciones con Estados Unidos. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen con esto que es una obligación, si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. En Chile comenzaban las transformaciones sociales y políticas prometidas por Allende. El 21 de diciembre propone una enmienda constitucional que le permitirá nacionalizar la gran minería del cobre en manos de gigantescas compañías estadounidenses. Esas empresas entregaron antes recursos a las campañas contra Allende y algunos de sus ejecutivos, como Jay Parkinson de la Anaconda, dueña de Chuquicamata, eran fervientes partidarios y financistas del presidente Nixon. La ITT, propietaria de la Compañía de Teléfonos de Chile y del Hotel Sheraton, presentó al gobierno de Nixon un plan de 18 puntos para que Allende no pudiera gobernar por más de 6 meses. La propuesta no fue aceptada. En Chile, la confrontación política empezaba a arreciar. Crecía el poder de la Unidad Popular, a medida que empezaban a materializarse distintas iniciativas para acelerar la reforma agraria, la nacionalización de la banca privada y la estatización de la actividad económica. La oposición consideraba que Allende aumentaba su presión sobre la prensa, que no simpatizaba con la coalición gubernamental, al tiempo que se incrementaban los medios de comunicación oficialistas. El diario El Mercurio parecía sentir el asedio gubernamental y las gruesas deudas contraídas con el Banco del Estado podían hipotecar su línea editorial. Un mes después que el presidente de Chile, Salvador Allende, hubo propuesto al Congreso la nacionalización de la gran minería del cobre, su contraparte, la Casa Blanca, el presidente Nixon, aprueba la compra de estaciones de radio y diarios para apoyar a los candidatos municipales y a las actividades antiallendistas de los partidos políticos opositores en Chile. En muchas partes del mundo, Allende era considerado un demócrata con credenciales ejemplares a pesar de su confesado ideario marxista. Pero en Washington, la opinión prevaleciente es que se trataba de un comunista más, que acabaría con la empresa privada y con las elecciones libres. En más de una ocasión, Nixon se refirió al presidente chileno llamándole son of a bitch Allende, ese Allende hijo de puta. Pero el 25 de febrero de 1971, Nixon morigera su beligerancia antiallendista, señalando que los Estados Unidos estaban dispuestos a tener con Chile la clase de relaciones que Chile quiera tener con el país del norte. Pero paralelamente aumenta el apoyo monetario al Partido Demócrata Cristiano y, según el embajador Edward Corry, la CIA ayuda a pagar las deudas contraídas por la DC durante la campaña presidencial. La verdad es que yo no tengo ninguna información más que lo que se ha dicho. Y no sé cuál de las cosas que se han dicho son ciertas y cuáles no son ciertas.
En septiembre de 1971, Chile asume el control de la compañía de teléfonos de propiedad de la ITT. A pesar de las presiones norteamericanas y de la creciente polarización interna, la revolución con sabor a vino tinto y empanadas prometida por Allende parecía en líneas generales marchar exitosamente durante los primeros meses de gobierno. Hubo una expansión económica el 71 muy fuerte, creció la economía como al 8-9%, la inflación estuvo bastante controlada, pero nos excedimos en las políticas redistributivas, esa es mi impresión, que la política económica tuvo importantes errores, más una tensión política muy grave que frenaba la inversión, todo eso se fue sumando. Aumentaba el consumo de las personas y la producción general, pero se incubaban tremendos problemas económicos derivados de la expropiación de empresas, de una masiva reforma agraria que provocaba creciente resistencia y de las restricciones crediticias norteamericanas y la falta de repuestos. Lo que sí yo como economista en ese tiempo sí veía era el cercamiento financiero para que no hubiera oxígeno para que la economía chilena funcionara. Recién en el mes de septiembre del 71 fue que yo hice una reunión de dirigentes y mucha gente incluso que no era dirigente, pero que desde mi punto de vista era clave en ese momento, y en un cónclave bastante cerrado planteé mi punto de vista. Dije, mire, yo ya tengo un diagnóstico y este diagnóstico es que aquí no hay una posibilidad de convivencia. Y aquí hay un problema de subsistencia básica. Y si ustedes aceptan este diagnóstico, en este momento hay que entrar por un camino que es muy complejo, muy difícil, que yo mismo no tengo idea cómo se hace, y que es un problema de planificación de una estrategia para sacar al gobierno. En una sesión conjunta, las dos cámaras del Parlamento chileno aprueban por unanimidad la nacionalización del cobre y el gobierno resuelve el pago de compensaciones consideradas insuficientes por los Estados Unidos. El presidente Nixon fue un tipo inescrupuloso y la incursión de sus esbirros en la sede demócrata en Watergate le costó la presidencia. Pero pocos saben que Nixon pidió a los mismos sujetos de Watergate que violaran la embajada chilena en Washington. Varias veces, los monreros de la Casa Blanca robaron documentos y archivos desde este edificio supuestamente protegido por el gobierno estadounidense. En una conversación telefónica con su abogado grabada en mayo de 1972, el Departamento de Justicia ofrece cursos, pero si Contreras está diciendo que, oh, sí, la CIA llegó aquí para enseñarme a cómo torturar a la gente, es un mentiroso. Si está diciendo que la CIA llegó a Chile para enseñarle cómo matar gente inocente, es lleno de mentiras ese hombre. Hay una persona en Chile que cree que cuando Pinochet tomó la oficina, que abrió a su lado una oficinita chiquita y le invitó a la CIA, venga, siéntase aquí, yo te comparto contigo todo. Por favor, Pinochet puede ser muchas cosas, pero no es un tonto. Y le digo una cosa, en inteligencia no se hacen estas cosas. Tiene que ser la antiinteligencia, que puede hacer alguien que está jugando del otro lado. Había interés en descolocar a Chile. Hubo interés permanente de Estados Unidos de tomar control de la situación y de descolocar al gobierno de Pinochet. Pinochet, por lo tanto, no quería tener ningún trato con ellos. Y no estamos aquí lavando las manos. La verdad es que Pinochet siempre ha sido su propia persona. Él es un hombre débil. Él no es un hombre flojo que tiene que buscar afuera para hacer las cosas. En parte, la CIA estaba muy frustrada de lo que yo sé, tratando de tener una influencia. Y este hombre y sus compañeros tenían todos bien cerrado. Sin que se pueda acreditar la concomitancia en crímenes, la relación entre la CIA y la DINA era estrecha. Peter Kornbluh, el encargado de la desclasificación de documentos sobre Chile en los archivos nacionales de Washington, así lo ha podido acreditar. Sabemos que la CIA dio ayuda a la DINA
y creemos que la CIA dio la misma tipo de entrenamiento, de asistencia de equipaje, dinero probablemente, a los otros servicios de inteligencia en el Cono Sur. La CIA fue negligente o cómplices. No sabemos cuál fue. Sí podemos decir con los documentos que la CIA sabía que Contreras estaba involucrado de ataques terroristas en otros países. Perfectamente se puede deducir, según Kornblum, el conocimiento que hubo en Estados Unidos sobre la organización represiva que se estaba gestando entre las dictaduras del Cono Sur de América y que años más tarde se conocería como la Operación Cóndor, organización que por lo demás servía a los intereses norteamericanos. Tenemos que decir también que la administración Nixon inmediatamente empezó a mandar ayuda económica y ayuda militar a este nuevo gobierno. La administración Nixon tenía información explícita de asesinatos sumarios de este nuevo gobierno. En los primeros 3 semanas después del golpe, había más de 300 personas ejecutadas. Pero de todos modos, Nixon y Kissinger dio la orden para mandar ayuda económica y militar a este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque la CIA, como Operación Cóndor, quería pelear contra estos grupos de la izquierda en el Cono Sur, los montoneros, el ERP, el MIR, los Tupamaros. La CIA estaba bien preocupados de estos grupos. Estos grupos no fueron tan fuertes, pero fue la misión de la CIA de pelear contra estos grupos. Pero fue la misma misión de Operación Cóndor. Sabemos que la CIA sabía de los planes de Operación Cóndor, hacer sus actividades de matar personas afuera de Chile, afuera del Cono Sur aún. Tengo un número bastante considerable de señores periodistas que han venido a esta reunión de prensa. En septiembre de 1974, al concluir su primer año al mando del país, Pinochet justificó la existencia de organismos de inteligencia, fustigando a quienes ya comenzaban a condenar los excesos. Lo han criticado afuera porque todos lo critican afuera. Si afuera permanentemente cualquier cosa que se haga buena o mala es criticada. Es una cosa pero de campaña muy bien pagada por algunos señores de la prensa. Pero yo les recuerdo una frase, señores, que nada hace, nada teme. En consecuencia, si nada hiciera, no tendrían por qué tenerle tanto temor al servicio de inteligencia. Eso sí que los controla. El informe que desclasificó la CIA a petición del diputado demócrata Maurice Hinchey avala la tesis que los norteamericanos sabían de la Operación Cóndor, tal vez no con el detalle minucioso de las víctimas de su acción, pero globalmente la entendían como la organización represiva que era y que se había constituido tras una invitación de Manuel Contreras a los demás organismos de inteligencia de la región. El señor Contreras era uno de los más notorios violadores de los derechos humanos mientras estuvo en el poder en Chile, y durante ese periodo la CIA trabajó con él. Y por un lapso de ese tiempo figuró en la planilla de pagos de la CIA. No tenemos claridad sobre cuánto tiempo estuvo incluido en la planta, contratado, ni qué suma exacta se le pudo haber pagado, pero está claramente establecida la relación entre él, la DINA y la CIA. Hubo, de hecho, entrenamiento de su gente y aprovisionamiento de equipos, incluyendo traspaso de armamento en todo ese periodo. De las palabras del legislador Hinchey surge uno de los episodios más controvertidos de la desclasificación de documentos secretos, ese que involucra a Manuel Contreras Sepúlveda como doble agente. ¿Era el coronel un hombre a sueldo de la CIA? Algo inverosímil para el entorno del régimen militar. Es un absurdo eso. Aquí es mucho más valioso, más que $1.000, $10.000 o $100.000 o $1.000.000. Es un tipo de información que es mucho más valioso porque probablemente obtenerla o es imposible o va a tener un costo muy alto en términos de dinero, en términos hasta de vida humana. El jefe de la estación
de la CIA en Santiago ofreció a Contreras unos pagos. Crearon un cuenta en un banco especialmente para él. Pero cuando llegó esta información, esta recomendación a Washington, el jefe, el director de la CIA aquí, William Colby, que ya estaba en la mitad de un escándalo grande sobre Chile y las actividades de la CIA, una investigación del Comité Church en este momento, él dijo, mira, no podemos hacer esto, no podemos tener este señor, este bruto realmente, en nuestro pago. Entonces tiene que decir al jefe de la estación que no. Entonces el jefe de la estación siento mal y ofreció a Contreras un pago nomás para seguir en una relación positiva, pero explicando que no fue posible de seguir cada mes en unos pagos regulares. Un pago nomás fue. Si él es tan inocente, solamente tiene que abrir las cuentas bancarias y muestra lo que pasó. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca pudo retener mis ansias de volar libre. Pinochet se dejaba ver en público sonriente. Los centros de detención nutrían sus capacidades. Los documentos desclasificados permiten saber hoy que entre los prisioneros claramente había rotulación VIP para algunos prominentes jerarcas de la Unidad Popular. Uno de ellos revela negociaciones triangulares entre Chile, Estados Unidos y México para lograr la liberación de Clodomiro Almeida Medina, preso en Isla Dawson, a través de su asilo en la embajada mexicana. La conversación secreta entre el entonces embajador norteamericano David Poppert y Pinochet así lo reseña. El general pidió a cambio de Almeida que México enviara fertilizantes, sulfatos y azúcar, entre otros productos, y que redujera sus duras críticas al régimen chileno. Ese era un buen trato, dijo. Le pregunté si el mismo acuerdo con México respecto de Almeida serviría para solucionar el caso de Orlando Letelier. Me dijo que esa solución era efectivamente posible. Orlando Letelier del Solar salió desde el campo de prisioneros de Isla Dawson luego de múltiples presiones de gobiernos extranjeros. 11 países habían solicitado su liberación, por lo que el exministro abandonaba Chile como uno de los blancos prominentes de la DINA, según el diputado Hinchi, blanco que no podía ignorar la CIA. Y en un momento las sorprendentes revelaciones sobre las operaciones de la CIA durante la administración del general Pinochet. Una bomba accionada a distancia mató en este lugar, el Sheridan Circle de Washington, al ex canciller chileno Orlando Letelier y a su secretaria norteamericana Ronnie Moffett. Luego de intensas investigaciones se descubrió que el crimen del opositor chileno había sido ordenado por el aparato de seguridad del gobierno del general Augusto Pinochet. Parecía increíble la audacia del jefe de la DINA, el general Contreras. Golpeaba en el propio corazón, en el centro mismo de la superpotencia norteamericana. Algunos creen que la relación privilegiada que el general Contreras tenía con la Central de Inteligencia Americana, con la CIA, le permitía también creer que tenía la licencia para matar también en los Estados Unidos. La relación entre la CIA y Contreras, entre Kissinger y Pinochet, dio la licencia al régimen militar chileno mandar sus asesinos a Washington. No fue algo, no tenemos documentos que prueban que la CIA sabía de este ataque, que dio su autorización para este ataque, pero la relación misma
fue algo en que los chilenos pensaron que los Estados Unidos apoyaran estas actividades. ¿Cómo sabemos eso? Porque Kissinger estaba en Santiago en junio de 76, hablando secretamente con Pinochet. Y dijo a él, nosotros en los Estados Unidos tenemos simpatía para lo que ustedes están tratando de hacer aquí en Chile. Pinochet habló 2 veces de Letelier en la reunión con Kissinger, quejando de las actividades de Letelier aquí en Washington. Kissinger no dijo nada, en defensa del derecho de hablar que Orlando Letelier tenía, de la verdad que él habló sobre los derechos humanos y las violaciones de derechos humanos en Chile. Orlando Letelier había sido cadete militar, economista, embajador en Washington, ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Allende. Luego padeció, como muchos otros, una larga prisión en la desolada isla Dawson. Y en Estados Unidos trabajó en el Instituto de Estudios Políticos, un centro de investigaciones sociales y económicas ubicado más bien a la izquierda del espectro ideológico estadounidense. Letelier estuvo organizando a la oposición contra Pinochet en los Estados Unidos. Letelier era una persona muy carismática y encantadora. Tenía además excelentes contactos con gente del Partido Demócrata en los Estados Unidos y era un personaje favorito de muchos miembros liberales del Congreso norteamericano. Letelier se transformó en una de las bestias negras de la administración militar, hasta que el general Pinochet decidió quitarle la nacionalidad chilena. Letelier respondió que había nacido chileno y que moriría chileno. Pero privarlo de la nacionalidad no fue suficiente y el general Contreras resolvió que había que matarlo. En Estados Unidos se piensa que este asesinato se inscribe en la Operación Cóndor, diseñada por los gobiernos militares del continente para enfrentar a sus opositores en el mundo. Es obvio que el asesinato de Letelier cae dentro del cuadro de las operaciones de Cóndor. Eso tenemos muchas evidencias de eso. El rol de Paraguay, el intercambio de pasaportes, viajes a Argentina. Es obvio que fue una operación tipo Cóndor. La CIA estuvo enterada de los planes para golpear a chilenos prominentes en el extranjero y para enfrentar a los grupos ultraizquierdistas. Aparentemente dejó hacer porque le permitía oponerse a los adversarios por una vía indirecta. Pero una cosa era matar a Prats en Buenos Aires, atentar contra Leyton en Roma y fallar contra Volodya Teitelbaum y Carlos Altamirano en diferentes partes del mundo, y otra muy distinta, atacar a un blanco en Washington. Los hombres de la DINA definitivamente calcularon mal. Y hasta hoy, los intentos de Contreras para decir que el crimen de Letelier fue cometido por la CIA son considerados punto menos que ridículos. Yo sé, la agencia funciona. Este no es un grupo en que 2 o 3 personas llegan juntos en la mañana y dicen, hoy día vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a matarle a Letelier, vamos a buscar dos o tres tipos en Chile para hacerlo. ¿Y para qué? Primero, Letelier no tuvo información muy sensible que podría utilizar contra la agencia o para representar una amenaza contra el gobierno de los Estados Unidos. Él fue únicamente un problema por el gobierno de Pinochet. Contra toda evidencia, el general Contreras ha insistido en que Letelier fue asesinado por la CIA para perjudicar a la DINA y al gobierno militar. No fue Townley que fue un agente de la CIA. La ironía es que la persona más cerca a la CIA en Chile fue Contreras mismo. Townley fue alguien conveniente, ¿no? Un norteamericano trabajando fuertemente en terrorismo para la policía chileno. Pero la responsabilidad de estos ataques, de Carlos Prats, de Bernardo Leyton, de Orlando Letelier,
esta responsabilidad es del régimen Pinochet, no de la CIA. La CIA tiene alguna responsabilidad de tener una relación tan cerca a Contreras. La gran pregunta en Estados Unidos es si la CIA sabía que se iba a atentar contra Orlando Letelier y si de alguna manera encubrió el crimen. El representante Maurice Hinchey, que ha encabezado la desclasificación de los documentos de la CIA, tiene pocas dudas. En la medida en que la CIA sabía que Letelier se estaba convirtiendo en un blanco de Contreras y de los otros que trabajaban para él, podemos asumir que hubo efectivamente un encubrimiento de la CIA, pero lo que no sabemos exactamente es cuánto sabía la CIA de los planes de la DINA, porque no tenemos esa información desclasificada. Las relaciones chileno-norteamericanas entraron al refrigerador durante algún tiempo y las presiones contra Pinochet, iniciadas con Carter, se aliviaron solo cuando Michael Townley fue entregado a la justicia norteamericana. En algunos meses más, el ex jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, será puesto en libertad en Chile porque habrá cumplido su condena. Sin embargo, los norteamericanos están decididos a lograr su extradición para que sea juzgado aquí, en Washington. Otro de los episodios que revelan los documentos desclasificados son las pugnas de poder al interior de la Junta de Gobierno y la depuración que habría ido haciendo en el tiempo Pinochet en sus filas, alejando finalmente a los generales que conspiraron desde tempranas horas contra Allende. La vía más usada, dice un certificado del Departamento de Estado, era enviarlos a embajadas, fuera de la toma decisional del poder político que comenzaba a gestarse en Chile. Así como la Revolución Francesa, de los 4 o 5 que partieron, Robespierre se preocupó de quedar solo en un momento determinado y del golpe de Brumario de Napoleón después solamente quedó Napoleón Bonaparte. En Chile también, porque vamos a estar exentos de la historia, ¿no? Que una persona trate de quedarse con el poder a cualquier costa. Pero hay, como dice, una autofagocitosis de que siempre el que quiere quedarse con el poder tiene que eliminar a dos: a los que subieron con él y a los que lo pueden reemplazar estando en la oposición. Federico David Willoughby McDonald Moya, uno de los primeros asesores civiles de la Junta de Gobierno, el hombre que apareció en la primera conferencia de prensa que dio el general Pinochet, traduciendo sus palabras a los corresponsales extranjeros. Da fe de ese distanciamiento que buscó generacionalmente el entonces presidente de la Junta con pares suyos como el general Bonilla o el general Arellano. Paulatinamente Willoughby se fue alejando del gobierno militar y no son pocos los expersoneros del régimen, partiendo por el general Manuel Contreras, los que lo acusan de haber sido agente de la CIA. Willoughby trabajaba para el papá de Michael Townley. Para el papá de Michael Townley. ¿Y qué cargo ocupaba ahí en la Ford? Jefe de Relaciones Públicas. Y él era agente de la CIA, siendo director, y ahí es donde contrató al señor Federico Willoughby, que aparece como un hombre de la CIA en estos momentos. Willoughby no quiere ahondar en las imputaciones que le hacen exmiembros del régimen militar. Bastante mal lo ha pasado, dice, desde el momento en que se convirtió en disidente del general Pinochet. Él dijo a la televisión textualmente: ojalá se hubiera muerto ese desgraciado. Y yo no he cambiado mi respuesta, ¿no? Le deseo una larga vida y lo perdono. Ese es lo que dije hace 10 o 15 años. ¿Y él se refería a usted tenía una enfermedad renal? Claro, no, yo estaba desahuciado. No fue una expresión muy caritativa de su parte. ¿Y usted tenía que viajar? Y después sufrió un atentado criminal. Supongo que no habrá sido de la CIA. Hay muchos que dijeron por ahí que usted era un agente de la CIA durante tantos años. Y de la KGB y de todas esas cosas. ¿Qué siente usted cuando se dice eso? ¿Ah? ¿Qué siente usted cuando se dice eso? No me importa nomás. ¿Y el atentado cómo fue? En un vehículo fiscal me tiraron por una cuesta 40 metros abajo y afortunadamente estamos vivos. ¿Lo chocaron? Claro, varias veces hasta que botaron el vehículo. Hasta ahora no consta en archivo alguno conocido de la CIA que Willoughby haya sido agente del organismo. El atentado frustrado en su contra tampoco es referido, aunque sí se consignan otros fracasados intentos por capturar y neutralizar a connotados dirigentes de la Unidad Popular en el exilio. Peter Kornbluh aporta incluso el nombre del oficial encargado de ese plan. Dice que elementos del gobierno chileno
están tratando de localizar y asesinar jefes izquierdistas como Carlos Altamirano y Gloria Teitelbaum en Europa. En agosto de 74 había una reunión en Londres llamada por capitán Raúl López, jefe de la misión naval chileno, ahí en Británica. La misión de esta reunión fue ordenar a todos los oficiales chilenos en Europa de buscar estas personas. Y la Junta quiere Altamirano asesinado o capturado. Carlos Altamirano Orrego, el secretario general del Partido Socialista elevado a categoría de leyenda, encabezaba los bandos de los más buscados después del 11 de septiembre. Se ha tejido todo un mito sobre cómo escapó del país. Los documentos desclasificados los indican a él y a Volodya Teitelbaum como objetivos de captura, en un plan que estaba en manos del capitán de navío a cargo de la misión naval en Londres, hoy almirante en retiro, Raúl López Silva. No me llegó ninguna instrucción, no participé en nada que fuera complotar o efectuar una asociación ilícita para efectuar un acto ilícito. No, eso es falso, pero de falsedad absoluta. Y si se me hubiera dado esta otra tarea hoy día, no tendría por qué ocultarla, ¿no es cierto? Pero no es efectivo. ¿Para qué le podría inventar alguna leyenda? Pero no. El almirante López, famoso por haber comandado a la escuadra en los difíciles días del preconflicto bélico en la disputa por las islas del Beagle, solo tiene una reflexión para la CIA. La CIA, creo que miente tanto, miente en todas partes del mundo. ¿Vamos a creer que en Chile dice la verdad? No, yo creo que donde hay algo sucio, y voy a hacer esta declaración sabiendo que me está filmando, sí. Donde hay algo sucio, ahí está la mano, algo sucio político, ahí está la mano oscura de la CIA. Planificaciones que nunca llegaron a ejecutarse, pero que consignan los informes desarchivados, como el que se conoció ayer bajo el rótulo de planes de la extrema derecha para interrumpir la transición a la democracia. En 1989 se buscó eliminar al candidato presidencial Patricio Elwin Azócar. Podría usarse en su contra armas químicas, dice uno de los reportes. A cargo de esa operación se nombra al mayor de ejército en retiro Álvaro Corbalán Castilla y también a gente del entorno cercano al general Pinochet. Lo considero poco verosímil. En cabeza de algunos locos como el señor Corbalán puede haber estado la idea, pero de allí a que haya sido una idea compartida por el general Pinochet, me cuesta mucho creerlo. La verdad es que tengo que darle gracias a Dios de que el señor Corbalán no haya salido con la suya. Elwin evoca, sin embargo, que a mediados de los 70 recibió constantes amenazas de la organización trasandina AAA, anónimos que llegaban a su casa y que al no encontrarlo, trataron de concretar en el lugar donde habitualmente veraneaba. En la casa donde yo había veraneado el año anterior en Dick-and-Ray, estalló en la noche una bomba que voló parte del garage y causó bastantes daños y aparecieron estos mismos panfletos de la AAA. En ese momento no cabe duda que existió por lo menos un intento de amedrentarnos, sino de eliminarnos, a más de algunos de nosotros dirigentes de la democracia cristiana. Giros absolutamente radicales a la historia conocida hasta hoy, a la luz de los informes que desclasifica la CIA. Por ejemplo, que en el crimen del senador Jaime Guzmán habría participado una facción escindida del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, infiltrada a su vez por gente del general Manuel Contreras Sepúlveda. Que el temido oficial de la Fuerza Aérea, Roberto Fuentes Morrison, alias el Wallis, habría sido ajusticiado en una pugna interna cuando se aprontaba a confesar las andanzas del Comando Conjunto. Intención que le habría manifestado al entonces comandante en jefe de la FACH, Fernando Matei, que se planeó eliminar a otros personeros prominentes del régimen militar, y todo para hacer tambalear a la renaciente democracia chilena. No solo en materias de lucha antisubversiva colaboró la CIA con el gobierno de Pinochet. Entre el 76 y el 77, cuando las relaciones con Perú eran particularmente tensas, los norteamericanos habrían favorecido a los militares chilenos
en perjuicio de la administración peruana, declara orientación socialista. Bueno, hubo una colaboración importante y eso está de público conocimiento en términos de cómo dan información a través de los satélites americanos respecto al movimiento de tropas en Perú. Con meridiana claridad se puede consignar que el episodio Letelier terminó enfriando definitivamente las relaciones entre la CIA y la DINA. Un año después del crimen del ex canciller y con motivo de la firma del Tratado del Canal de Panamá, todos los presidentes americanos se dieron cita en Washington. Paradójica convocatoria la del nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter, que iniciaba su gobierno con el lema de los derechos humanos como pilar de su política exterior, cuando en la América de los 70 campeaban las dictaduras militares. Carter en la ceremonia buscó no toparse con Pinochet, aunque luego hablarían brevemente en uno de los salones de la Casa Blanca. Fue posible también una reunión con el presidente Carter. Yo ya lo he dicho, no vine a pedir nada, ni a solicitar nada. Chile vino a conversar con el presidente de otro país. Temas que a mi modo de ver fueron conversaciones, no fue interrogatorio como creen algunos, una conversación de exposición. La llegada de los demócratas al poder en Estados Unidos significó el fin de las miradas condescendientes a Pinochet. El republicano que sucedió como presidente a Nixon después del escándalo del Watergate, Gerald Ford, podría decirse que fue el último en la Casa Blanca que prodigó simpatías ideológicas al general. De hecho, 2 décadas más tarde, en visita privada a Chile, agendó un encuentro con él. Hubo recuerdos entre los exmandatarios. Para entonces, la democracia ya estaba de vuelta en nuestro país y el influjo de la inteligencia norteamericana y sus operaciones encubiertas en Chile en un archivo aún más amplio, el archivo de la historia. Muchas de las cosas que pasaron en Chile y muchas de las imágenes que hemos mostrado en este programa no son para enorgullecernos como país. El desplome de la democracia en Chile no fue una responsabilidad exclusiva de la CIA y los Estados Unidos. Las acciones clandestinas de este organismo de espionaje ciertamente contribuyeron al desastre. Pero, como bien decía el senador Vitar, muchos chilenos fueron en medida mayor los responsables de esa debacle. Y este es un mensaje y una lección que no podemos ni debemos olvidar. Informe especial, los grandes temas de Chile. Buenas noches.